Veamos un par de ejemplos sobre la aplicación de las leyes de Newton. En este primer ejemplo nos dice que un disco de hockey que tiene una masa de 0.30 kilogramos se desliza sobre la superficie horizontal sin fricción de una pista de patinaje. Dos bastones de hockey golpean el disco simultáneamente y ejercen fuerzas sobre el disco que se muestran en la figura 5.4, es decir, este diagrama. La fuerza F1 tiene una magnitud de 5 newtons y está dirigida a 20 grados bajo el eje X, y la fuerza F2 tiene una magnitud de 8 newtons y su dirección es de 60 grados sobre el eje X. Determine tanto la magnitud como la dirección de la aceleración del disco. Es decir, recuerden que habíamos dicho que la segunda ley de Newton nos dice que la aceleración es proporcional a la fuerza neta aplicada sobre el objeto sobre su masa. ¿Por qué hacemos el signo de proporcionalidad? Bueno, por lo que les había dicho en el video pasado, la segunda ley de Newton no aplica para todos los entornos, es decir, si los objetos están acelerando de tal forma que llegan a velocidades cercanas a las de la luz, pues esto no es totalmente válido y habrá que poner una cierta proporcionalidad. Para el caso de eventos que suceden a velocidades relativamente bajas, pues entonces sí se vuelve una igualdad, de tal forma que la aceleración, al menos para este caso, pues va a ser igual a la fuerza neta aplicada sobre un objeto sobre su masa. O bien, como lo habíamos expresado, también fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, entonces vamos a tomar este enunciado, esta ecuación, para poderla resolver. Pero necesitamos conocer cuál es la fuerza neta. ¿A qué nos referimos con la fuerza neta? Pues es simplemente la suma vectorial de las fuerzas que tenemos aplicadas sobre un objeto. Es decir, en realidad aquí estamos hablando de la aceleración como vector y la fuerza tal cual como vector. Si bien la fuerza tiene sentido que sea un vector porque tiene que ser aplicada en una dirección para que podamos tener una cierta aceleración en esa misma dirección. Entonces, la dirección a la cual vaya la fuerza es la dirección a la cual va a ir la aceleración. ¿Cómo vamos a obtener la magnitud? Pues bueno, está siendo escalada por un factor de 1 sobre m. Y de esa forma tenemos simplemente la multiplicación de un vector por un escalar para obtener como resultado un vector. Y bueno, la forma más sencilla de hacer sumatorias de fuerzas, como ya habíamos visto, la sumatoria de los vectores se obtiene a través de obtener la adición componente a componente. Entonces vamos a hacer eso. Es una metodología bastante sencilla para obtener sumatorias de fuerzas. Vamos a hablar de las fuerzas que se ejercen en el eje X. Las fuerzas que se ejercen en el eje X, pues bueno, tenemos F1 y F2, las cuales están siendo aplicadas en ciertos ángulos, y por supuesto estas van a tener ciertas componentes. Por ejemplo, la componente X de F1 va a ser el vector que corre desde el origen hasta donde llega la sombra de F1 en el eje X. Mientras que para F2, la sombra que se ejerce en el eje X, pues va a estar dada por este vector que dibujo aquí. Esta es la sombra en X de F2 y esta es la sombra en X de F1. Cada uno tiene cierta contribución y es lo que vamos a estar sumando en el eje X. Bien, ¿cómo obtenemos esto? Por trigonometría. En el caso de F1 tenemos la magnitud de F1 por el coseno del ángulo que tenemos proyectado aquí. Como va en el eje X positivo, no nos importa si es coseno de menos 20 o coseno de 20. En la calculadora nos debe dar exactamente el mismo resultado. Mientras que para F2 es el mismo caso. Tendríamos la dirección de la sombra en el eje X positivo. Es decir, sería la magnitud de F2 por el coseno del ángulo de 60 grados. Entonces vamos a escribir eso. Las fuerzas en X pues van a estar expresadas por la magnitud de F1, que simplemente lo escribo así, sin la flecha arriba para expresar magnitud,
por coseno del ángulo que nos dicen que para F1 es θ igual a 20 grados. Voy a escribir ahorita nada más θ para no confundirnos. Y como estamos haciendo la suma, pues vamos a hacer la suma así tal cual, más la magnitud del vector F2 por el coseno que nos dicen que es de F2 es phi, es decir, coseno de phi. Y bueno, ahora sí vamos a sustituir los valores. F1 nos dice que es de 5 newtons, 5.0 newtons, por el coseno de 20 grados. Coseno de 20 grados más F2 nos dicen que es de 8 newtons, 8.0 newtons por coseno de 60 grados. Aquí es importante denotar que phi y θ son ángulos distintos, por eso no se utiliza la misma notación. Entonces vamos a hacer la operación. Vamos a hacer primero los cosenos del ángulo, debido a que esta calculadora, pues bueno, así funciona un poquito mejor. 20, el coseno de 20, es importante notar que esté en grados. Y tenemos 0.93 por 5, que es igual a 4.69. Lo voy a escribir de este lado para no perder el resultado. 4.69. ¿Qué unidades esperamos? Recuerden lo que esté dentro de estas funciones trigonométricas, pues es adimensional. Simplemente es un número y lo estamos multiplicando por newtons, entonces serán newtons. Newtons es el resultado de obtener el análisis dimensional de lo que estamos multiplicando aquí, ¿no? Es decir, si la masa está dada en kilogramos y la aceleración está dada en metros sobre segundo al cuadrado, entonces este producto de kilogramos por metro sobre segundo cuadrado son iguales a lo que conocemos como un newton. ¿Sí? Entonces es simplemente la multiplicación de la masa por la aceleración es igual a un newton. Bien, continuamos en el sentido de que vamos a hacer esta otra operación más el valor que obtengamos acá, que en todo caso será 60 grados, le sacamos el coseno por 8 nos va a dar 4 más 4 newtons, y pues esto nos va a dar 8.69 newtons. 8.69 newtons. Es el valor de la fuerza que tenemos expresada para el valor de X. Ahora vamos a hacerlo para Y. De la misma forma, ahora lo voy a escribir de este lado. Y. Ok, entonces para Y tenemos lo mismo, ¿no? La sombra de los ejes de los vectores en el eje Y. Es decir, tenemos el vector que corre desde el origen hasta donde se proyecta la sombra de F2. Este es F2 en Y, y en este caso tendríamos aquí, en este sentido, F1 en Y también. Entonces aquí, recuerden la convención, Y hacia abajo es negativo y hacia arriba es positivo. Entonces es importante tomar esto en cuenta, ¿no? Para la sumatoria de los vectores. Entonces para F1 va a ser negativo. Podríamos decir, bueno, F1 por seno de menos 20, obviamente eso nos va a dar este resultado, o menos F1 por seno de 20 grados. Sería exactamente lo mismo. Es decir, es igual decir seno de menos 20 grados, obviamente, o menos el seno de 20 grados. Nos debe dar el mismo resultado. Sí, porque estamos diciendo que el sentido de Y de este vector o esta componente es negativa, ya sea que porque el ángulo va en sentido de las manecillas del reloj,
como lo habíamos establecido también en otra convención, o bien porque sabemos que el vector, la componente, pues va dirigida en el sentido y negativo. Entonces podemos hacerlo de ambas maneras. Vamos a hacerlo de la forma fácil, simplemente diciendo, bueno, el ángulo está medido aquí desde el eje de las X horizontal en sentido de las manecillas del reloj, entonces es un ángulo negativo al final de cuentas. Es bien importante que tomemos eso en cuenta porque la sumatoria de los vectores pues sí depende mucho de hacia dónde estén dirigidos estos valores. Entonces F1 por el seno de este ángulo θ, aquí pudimos haberle puesto menos 20, pero en este caso nos hubiera arrojado exactamente el mismo resultado porque el coseno así funciona, ¿no? Al menos en este caso para estos ángulos. Seno de θ más F2 por el seno de el ángulo φ. Entonces, sustituyendo los valores, sabemos aquí que son 5 newtons por el seno, dijimos que de menos 20 grados, más F2 por el seno de 60 grados. En este caso, si son grados medidos en sentido inverso a las manecillas del reloj, no nos preocupamos tanto por el signo acá como por el signo acá. En este caso, recuerden, pudimos haber puesto el signo aquí o el signo aquí y nos hubiera arrojado el mismo resultado. Vamos a calcular cuánto nos da. Entonces aquí menos 20 y le sacamos el seno, será 0.34. Parece ser que esta calculadora no tuvo distinción del signo, entonces vamos a proceder con lo que obtengamos, lo vamos a poner en signo negativo. Entonces esto por 5, ya está. Entonces aquí sí nos arrojó el resultado como esperábamos. Menos 1.71. Menos 1.71 newtons, desde luego, más el valor que obtengamos acá, 60 grados. Le sacamos el seno de ese ángulo y lo multiplicamos por el valor de la magnitud de F2, que son 8 newtons. 6.92 más 6.92 también newtons. Entonces, al hacer la suma, nos va a dar 6.92 y a esto le restamos 1.71. Nos va a 5. Vamos a quedarnos con 5.22. 5.22 newtons. Ok, entonces ya tenemos los valores de la fuerza, tal cual la sumatoria de las fuerzas tanto en X como en Y. Entonces vamos a obtener también las componentes de la aceleración tanto en X como en Y, dicho de la forma que podemos descomponer esta suma vectorial. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, la aceleración en Y, o bueno, en este caso, la aceleración en X va a ser igual a la suma de las fuerzas en X sobre la masa. Y para el caso de Y, la aceleración en Y, la componente de la aceleración en Y va a ser igual a la suma de las fuerzas en Y, desde luego, entre la masa. Recuerden que el vector de aceleración lo vamos a componer a partir de los valores de AX en dirección Y más AY en dirección J. Entonces aquí lo que estamos haciendo es armar el vector de aceleración a partir de sus componentes, las cuales obtenemos de las componentes de la fuerza.
cada una en X y en Y. Es decir, estamos haciendo lo mismo que solíamos hacer, separar los ejes X y Y. Hacemos la suma por separado, la suma en X y la suma en Y, para obtener los valores de las componentes por separado. Y así es como funcionaría, ¿no? De manera más óptima y no tener que meternos con cuestiones de vectores unitarios y así. Entonces, vamos a hacer estas operaciones, la sumatoria de fuerzas en X, que es al final de cuentas lo que obtuvimos aquí, es sumatoria de fuerzas en X, nada más para que quede cotejado el hecho de que de que fue justamente lo que hicimos, sumatoria de fuerzas en X, y en este caso la sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Ok, aquí obtenemos el valor de 8.69 newtons entre el valor de la masa, que si bien nos dicen que es 0.30 kilogramos. 0.30 kilogramos. Ok, y en este caso serían 5.22 newtons entre 0.30 kilogramos. Y de manera sencilla, bueno, para el análisis dimensional, los newtons sabemos que son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, y aquí lo estamos dividiendo entre kilogramos, entonces se nos va a ir el kilogramos de los newtons y nos vamos a quedar con metros sobre segundo cuadrado. Cuadra, al menos en el sentido del análisis dimensional. Vamos a hacer estos cálculos y vamos a obtener las componentes del vector de aceleración. Entonces, en el caso de X, 8.69 entre 0.3 nos va a arrojar un resultado de 28.96. metros sobre segundo cuadrado. Ok, y en el caso de Y tenemos 5.22 entre 0.3, 17.4. 17.4 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, esos son los componentes de X y Y, pero recordemos que es lo que se nos solicita, es determinar tanto la magnitud como la dirección de la aceleración del disco. Ok, entonces si nosotros armamos este vector de aceleración, pues tendríamos 28.96 en dirección Y más 17.40 en dirección J, todo esto dado en metros sobre segundo cuadrado. Y si tenemos este vector, pues bueno, obtener los valores de dirección y magnitud es cosa sencilla, ya lo hemos hecho anteriormente, y nos dice que la magnitud de este vector A pues va a ser entonces igual a la raíz cuadrada de las componentes, de la suma de las componentes al cuadrado. Es decir, aquí me equivoqué, escribí 2.8, es 28. 28.96. Entonces, 28.96 al cuadrado. Obviamente son metros sobre segundo, ya sabemos lo que vamos a obtener al final. Más 17.40 al cuadrado. Ok, entonces vamos a realizar la operación. 28.96 al cuadrado son 5.38. Lo voy a escribir para no perder la información. 5.h. Se me hace que se hizo
algo, a ver, 28.96. Es que le saqué raíz cuadrada. Entonces 838. Si ya decía que algo andaba mal. 838.7. 838.7 más el valor de la componente de la aceleración en Y, es decir, 17.4 y esto al cuadrado, 302.8. A esta suma le sacamos raíz cuadrada y ya vamos a obtener el valor de la aceleración. Ok, más 838.7 y a esto le sacamos ahora sí raíz cuadrada, 33.78. Voy a escribirlo de este lado. Bien. La magnitud de la aceleración será entonces igual a 33.8. 33.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ok, y nos solicitan también la dirección, es decir, el ángulo. Recuerden, el ángulo, bueno, no vamos a confundirlo con el ángulo θ, el cual ya lo teníamos. Vamos a encontrar el ángulo simplemente de la siguiente forma, como ya lo habíamos planteado en la unidad de vectores, donde decíamos, bueno, un ángulo, vamos a llamar este ángulo nada más para cambiarle el nombre y no confundirlo con el ángulo θ, el cual tenemos expresado aquí. Es simplemente una forma de llamarlo. Alfa va a ser igual a la tangente inversa de el cociente entre las componentes, ¿no? Empezando por Y, es decir, 17.40 entre 28.96. 28.96. ¿Qué ángulo esperamos antes de realizar la operación? Como F2 tiene un poquito más de peso porque tiene mayor magnitud, esperamos un vector que se dirija más o menos así, ¿no? Más o menos, ¿no? Obviamente con tal vez un poco menos de magnitud o tal vez más. Es simplemente esquemático, pero esperamos un vector que se encuentre en este cuadrante. Entonces es importante tomar eso en cuenta porque la tangente inversa nos va a arrojar un valor de un ángulo que va a depender, o más bien que va a ser medido a partir del eje horizontal. Sin importar en qué cuadrante se encuentre, siempre lo va a medir a partir del eje horizontal. Entonces es importante denotar qué resultado nos está arrojando, si es un resultado positivo o negativo, en el sentido de que tenemos nuestra convención, sentido de las manecillas del reloj, o en sentido inverso. Entonces esperamos un resultado en este cuadrante. Vamos a ver qué nos arroja la operación. Es decir, tenemos 17.40 entre 28.96 y a esto le sacamos la tangente inversa. En este caso, ¿cómo lo obteníamos? Aquí está. Tangente inversa de este valor, 30.99. Vamos a quedarnos con 31. 31 grados. 31 grados, es decir, estamos casi a la mitad de este ángulo de 60 grados. Nos arrojó un resultado positivo, es decir, se está midiendo en sentido inverso en las manecillas del reloj y es de 30 grados. La magnitud, pues ya lo obtuvimos aquí, 33.8 metros sobre segundo cuadrado, y la dirección son 31 grados en esa dirección. Y bien,
En el segundo problema que tengo aquí nos dice: un hombre grande y un niño pequeño están de pie uno frente al otro sobre hielo sin fricción, juntan sus manos y se empujan mutuamente de modo que se separan. ¿Quién se aleja con mayor rapidez? No nos están dando valores numéricos, sino que es enteramente un ejemplo conceptual, de tal forma que imagínense que esta es la superficie del hielo sin fricción. Aquí está un hombre grande y un niño pues tal vez más pequeño en hielo sin fricción. Se empujan de sus manos y obviamente se va a ejercer una fuerza en direcciones contrarias, ¿no? Nos dicta la tercera ley de Newton, que acción es igual a reacción en dirección opuesta. Es decir, si el hombre empuja al niño, el niño empuja al hombre y tienen la misma magnitud. Vamos a definir lo siguiente. La fuerza que sienta el niño por acción y efecto de que se están empujando mutuamente va a ser exactamente la misma fuerza que tenga el hombre al empujar al niño, ¿no? De esta forma, la fuerza que siente el niño va a ser igual a la fuerza que siente el hombre grande, ¿no? Como lo dicta el ejemplo. Eso quiere decir que fuerza igual a masa por aceleración. Vamos a obtener la masa del niño por la aceleración que tenga este niño, y debe ser igual a la masa del hombre por la aceleración que éste tenga. Si sabemos que en principio la masa que tenga el hombre grande pues va a ser muchas veces mayor que la del niño, pues entonces la aceleración del niño tiene que ser mayor para compensar esta igualdad. Si bien aquí es bien importante considerar eso, ¿no? Es decir, estamos igualando estos dos valores, es decir, la fuerza va a ser la misma, mas no significa que la aceleración en ambos tenga que ser la misma, porque la masa no es precisamente igual entre los dos. Entonces, para compensar la igualdad, como MH es mucho mayor que MN, entonces AN tiene que ser mayor a H debido a que es una igualdad. Entonces, ¿quién se aleja con mayor rapidez? Así conceptualmente, pues el niño. El niño. ¿Sí? Es como el ejemplo que les decía ayer. Si nosotros tratamos de empujar una roca muy grande, la roca va a tener muy poca aceleración mientras nosotros nos vamos a estar empujando hacia el otro lado. Es el mismo caso, solo que aquí pues se trata de justificar que como están en hielo sin fricción, pues eventualmente ambos se van a mover, ambos van a tener que alejarse, aunque nos dicen con mayor rapidez, pero bueno, al final de cuentas la aceleración es el cambio en la velocidad. Si bien eso también implica un cambio en la rapidez, y por supuesto que si hay mayor aceleración vamos a obtener últimamente pues mayor rapidez.